básicamente lo que sucede con los newsletters, y por eso quería charlar con ustedes sobre este tema, es que los consideramos siempre invasivos, de que no, son todas ofertas que nos mandan y en verdad no queremos recibir, pero en verdad hay que remitirse un poco a la historia de las newsletters y que en verdad saber en primera medida que más del 20% de los newsletters que se envían son abiertos. Así que si vos tenés una empresa y vos me estás viendo y me estás viendo a nosotros ahora, te aconsejo que una de las mejores formas de llegar a tu público objetivo hoy es salir un poco de redes sociales y tal vez acercarte al público tuyo en otros lugares en los cuales no te está esperando. El efecto sorpresa, y una de las cosas, el newsletter es un newsletter semanal donde vos cuentes las novedades que tenés en tu empresa, en los servicios, los productos que ofreces, tiene muy buena tasa de apertura, que es lo que se mide cuando se envían los correos electrónicos. El 20% es el mínimo que se abre, es un promedio mundial, generalmente es un poco más. Hay un dato curioso, una anécdota, de que el newsletter que más apertura tuvo fue el 120%, que fue una que envió el New York Times sobre Game of Thrones, la serie Game of Thrones. Bueno, ¿qué significa eso? De que el 20% de los que recibieron lo reenviaron. Ah, mira vos. Sí, lo abrió el 100% y después encima lo reenviaron. Claro, digámosle para quien no tiene ni idea de lo que es un newsletter, es un correo electrónico que tiene un contenido diverso de acuerdo a los intereses de quien lo envía, dirigido a un público masivo, digamos, a mucha gente al mismo tiempo. ¿Vos sabés, crees que cuál fue el primer newsletter que se considera? Fue el 1864. Pero no fue por mail. Fue por telégrafo. Fue por telégrafo y tenían generalmente el carácter de invitar a las personas a hacer inversiones. Ah, mira, qué interesante. Hacer inversiones. Así que eso que hoy en día recibimos en casilla de no deseado, porque generalmente los newsletters o las gacetillas, como también se puede llamar, nos llegan a lo que son la bandeja de correo no deseado. Pero cuando el contenido es interesante, son abiertos y la verdad que se van a encontrar muchas sorpresas positivas y empiezan a seguir algunos que son muy interesantes. En mi caso les recomiendo uno que se llama Cómo funcionan las cosas, que lo hace Valentín Muro, y todos los fines de semana te envía un correo electrónico donde te va contando cómo funcionan las cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, acá estoy viendo algunos que recibí estos últimos días, era cómo funciona el chocolate, todas las preguntas que nos hacemos acerca del chocolate, cómo funciona la vergüenza, cómo funcionan los impostores, cómo funciona terminar una amistad, todas preguntas cotidianas, y él se encarga, Valentín Muro, de explicarlas y estudiar al 100% cada una de estas ideas para poder explicártelas una vez por semana. También tienen un podcast que se llama Idea Millonaria, que profundiza en estos temas con Axel Marazzi, así que ese es para que vean de que no todos los newsletters son, me quieren vender una heladera. En verdad hay de esos, pero también hay otros newsletters con mucho contenido interesante que yo les recomiendo que sigan. Y también otro dato curioso para que ustedes sepan cómo surge también la palabra de correo no deseado o spam, como vemos a veces, me llegó a spam el newsletter o el mail tuyo. Bueno, spam radica de el año 1970, la década del 70, cuando empezaba a salir el primer correo no deseado que se envió en forma masiva. A más de 400 contactos se envió el primer correo que se puede decir spam. Pero la palabra spam surge de la década del 90, cuando en los Estados Unidos una serie mostraba mucho una latita de carne enlatada que se llamaba spam, S-P-A-M. Y como era tan masivo, tan popular, lo tenían en todos lados y lo hacían en distribución masiva, se empezó a aplicar el mismo término para los correos electrónicos, que en verdad están en todos lados, que lo mandan en forma masiva, y se adoptó la misma palabra. Ese es el dato curioso para que sepan de dónde surge la palabra spam. Marito, sí. Y el tema del newsletter, ¿tenés que suscribirte sí o sí o te pueden llegar porque sí nomás? Bueno, hay una legislación que en teoría plantea de que vos no podés recibir un correo electrónico al cual no te hayas suscrito. ¿Qué significa esto? De que si vos nunca diste el aval para recibir una newsletter de alguna empresa, vos podrías iniciar acciones legales contra esa empresa. Pero ¿qué sucede y cuáles son las trampitas para tener en cuenta estas cosas? De que cuando vos posiblemente compres algo en algún negocio, siempre hay términos y condiciones que vos estás firmando en un contrato o algo, que en alguna parte plantea de que pueden llegar a enviarte correo electrónico, y también otra trampita es que te dicen que ellos pueden compartir esos datos con otras empresas.
pero como siempre nadie lee los términos y condiciones. Entonces, cuando se dice que lo pueden compartir con otras empresas, ellos pueden tener alianzas comerciales con, por ejemplo, volviendo al tema de las heladeras. Si una empresa de electrodoméstico tiene una alianza comercial con la fábrica que produce las heladeras, puede ser que le digan, che, bueno, todos los que te compro me tenés que dar los correos electrónicos. De eso te iba a preguntar ese dato, Marito, porque es no para el que recibe, sino que para el que emite, para un empresario, un emprendedor que nos esté viendo, alguien que quiere también utilizar ese recurso para poder llegar a sus clientes. ¿De dónde saca la base de datos de los posibles clientes, los correos electrónicos, digamos? Lo más importante es cada vez que tenés un contacto nuevo, tenés que solicitar el correo electrónico. O sea, eso es lo primero que habría que empezar a hacer para armar una base de contactos fieles a tu marca. O sea, primera charla que vos tenés, che, mirá, nosotros una vez por semana enviamos un correo, ¿te gustaría recibirlo? Y en base a eso, cuando la persona ya tiene el aval, vos te da el aval, vos ya podés enviar correos electrónicos a esa dirección. Pero es una costumbre que tenemos que empezar a aplicar más si somos emprendedores o tenemos empresas, de solicitar el correo electrónico. Sí, me decía. ¿Nos podemos dar de baja también? Porque por ahí ya, bueno, nos llegan estos newsletters a nuestro mail y nos cansan un poco, hay algunos que no queremos recibir más. ¿Los podemos dar de baja? Sí, los newsletters, las empresas, mejor dicho, que envían newsletters tienen la obligación, por una cuestión legal, de escribir abajo, de poner abajo de todo del newsletter una opción que sea de suscribirse. Desuscribirse. De suscribirse, sí. Para aquellos que son emprendedores o empresarios y no están metidos en el mundo de la newsletter o el envío de correos masivos, mi recomendación es que utilicen la aplicación MailChimp, M-A-I-L, Chimp de chimpancé, Chimp, que lo que te permite es tener plantillas y poder cargar hasta 2000 correos electrónicos en forma gratuita y hacer envíos mensuales. Así que yo les recomiendo que utilicen estos envíos masivos porque, como les dije al principio, el 20% los abre y yo prefiero tener el 20% de posibles clientes a no tener ninguno. Es muy interesante.